Me parece interesante hablar de este tema, ya que es algo súper necesario, ya que esto fue publicado el 1 de marzo. Pero bueno, como saben, yo en esos días estaba súper inactivo, no he creado ningún contenido hasta el día de hoy, básicamente. Y, pero me parece interesante ya que lo compartió este tuitero que dice básicamente: Veterano de Malvinas dijo la posta. La mejor época fue antes de Perón. Este sorete arruinó el país y le enseñó a la gente a no trabajar. Anda a pedirle a todos estos vagos que van hoy a Plaza de Mayo que vayan a lograr retweet y dejar sí, bueno, sí, eh, si se dan cuenta, algo muy interesante para mí, y yo por qué me gustan de estos temas, porque como lo recalco y lo voy a seguir recalcando mucho tiempo, de que yo antes era alguien muy peronista, muy kirchnerista, y yo apoyaba ciegamente a Cristina Fernández Kirchner, apoyaba mucho lo que decía en su momento. E incluso yo he llegado a burlarme de Mauricio Macri en su momento. De Mauricio Macri me he llegado a burlar, no me caía nada bien porque la idea de... ¿Saben por qué casualmente funcionó el peronismo o el kirchnerismo en la República Argentina? Es simple. Porque el tema es que su partido político básicamente te proponía algo tan fácil de aceptar, tan algo que quién no aceptaría, ¿no? Alguien, ¿quién no aceptaría o a quién no le gustaría esta idea, ¿no? De poder vivir de ser vago. ¿A quién? Yo digo, la mayoría de todas la mayoría de las personas van a decir que yo aceptaría lo que sea por no trabajar el resto de mi vida, básicamente. Porque esto es lo que básicamente hice yo, básicamente. Se puede decir, va, ¿no? Porque yo he apoyado muchas veces, durante muchos años, a Cristina Fernández Kirchner, he apoyado al peronismo en muchas ocasiones, hasta el 2020, 21 más o menos que así. De ahí recién comencé a volverme liberal, básicamente. Pero yo les digo honestamente, ¿por qué me gustan los temas? Porque me doy cuenta cada vez de lo ciego que estaba en ese momento, de lo ciego, de lo idiota que era en ese momento, porque yo, sin darme cuenta, he apoyado al peronismo, pero sin saber nada de economía. El día que tú sepas de economías, el día que tú aprendas algo de economía básica, vas a entender que lo que proponía el peronismo, el kirchnerismo, mejor dicho, el socialismo de Argentina, casualmente, es horrible. E incluso el socialismo que te proponen muchos otros países es lo peor que puedes aceptar en tu vida. Porque te dicen, te vamos a dar dinero, te vamos a arreglar estas cosas. Pero cuando tú estudias economía, cuando aprendes, por mejor dicho, algo básico de economía, sabes que nada es gratis, alguien lo paga. Lo que tú obtienes gratis, alguien lo tuvo que pagar. Así que entonces ahí es cuando yo me di cuenta, dije, estoy haciendo algo mal. Y es interesante que veamos el video porque honestamente es gravísimo, porque me doy cuenta de a qué tipo de persona apoyaba yo en ese momento. Apoyaba a la pobreza, literalmente. Apoyaba a que la política haga más pobres a las personas. Literalmente me arrepiento. Pero bueno, quiero que veamos el video porque es interesante, serio, literalmente es muy interesante. 91 años. Me gustaría que me diga cuál es la mejor época que vivió, la mejor época del país. La mejor. Y antes de Perón. Antes de Perón. Ese es el culpable de todos los quilombos de este país. ¿Por qué? Porque le enseñó a la gente a no trabajar. Subvenciones, subvenciones, subvenciones. Es lo peor que puede haber. Anda a pedirle a uno de esos que van a Plaza Mayo que vayan a laburar. Es prohibido laburar. Yo me jubilé y estoy laburando. Porque por mi oficio, que no te digo cuál es. ¿Por qué? ¿Por qué no me quiere decir? Porque por eso me persiguieron muchos años. Soy técnico en explosivo. Soy ingeniero civil. ¿Lo persiguieron? Estuve en Malvinas. ¿Combatiendo? ¿Listo? ¿Cómo se vivió eso? Yo vine al canal San Carlos, pibe. Ahora lo estoy pagando. Allá laburo, en el cementerio. Todavía imagino que le duele todavía esa época, esa etapa. No, la verdad que Sergio, déjame. Sergio, Que tenga buen día. Bueno, es muy interesante cómo da la opinión este jubilado. La verdad que es muy triste realmente cómo por culpa de caer en esa trampa de la facilidad, porque realmente
¿quién no quisiera algo fácil, no? ¿Quién no quisiera cada mes recibir, ponerle sus 20.000, sus 10.000, sus 50.000 de ayuda social? Pero el tema es que no hay para dar ayuda social. Entonces, digo, honestamente, es muy, muy triste. Yo me arrepiento realmente, me arrepiento de haber apoyado, incluso yo en mis redes sociales personales, como digo, he compartido publicaciones donde literalmente me burlaba de Mauricio Macri, me burlaba de esas ideas, apoyaba ciegamente a Cristina Fernández de Kirchner porque me gustaba su idea de que decía, vamos a ayudar a los pobres, vamos a ayudar a los pobres, pero sin darme de cuenta del lado turbio. O sea, veía el lado bueno de la moneda, de su posición política, desde su socialismo, desde su kirchnerismo, desde su peronismo, que te mostraba las cosas maravillosas, pero el lado turbio estaba del otro lado de la moneda, donde realmente no te dabas cuenta de lo que hacían para poder hacer estas cosas, para decir esta ayuda social. O sea, lo que hacían realmente era, en lugar de pasar a las personas de pobreza, o sea, de clase baja a clase media o alta, en lugar de hacer eso, convertía de personas de clase media a clase baja. O sea, en lugar de aumentar personas de clase baja a clase alta o media por lo menos, les bajaba abajo. Entonces, digo honestamente, es muy triste y yo realmente digo, me arrepiento demasiado porque yo fui un idiota realmente en su tiempo, a mis 16 años era un idiota realmente, porque apoyaba realmente eso y sin darme cuenta que lo que hacía Cristina Fernández de Kirchner era literalmente robarle dinero con, obviamente, impuestos. Sabemos que el impuesto es un robo, para darle a otras personas. O sea, habían personas que eran de clase media y terminaron en la clase baja y otros incluso terminaron en la pobreza, literalmente. Y es muy triste todo lo que pasó eso y realmente me da a mí mucha tristeza de lo que hice, de lo que apoyaba en su momento, porque sin darme cuenta he apoyado al partido político equivocado y nunca me di cuenta que la política me afecta tanto. Y eso pasa mucho. Me pasa mucho por la ignorancia, por el tema de que nunca me educaron en las escuelas respecto a que la política afectaba tanto. En el colegio nunca me enseñaron lo que era realmente economía, que la economía era tan importante, que afectaba tanto así. Nunca pensé que la política te afectaba tanto así. Pero algo importante, algo que para mí me parece muy interesante es que hoy en día, gracias a las redes sociales, se aprende más de política. Y hoy en día vas a votar a un político, a votar en las próximas elecciones, pero vas a votar ya con más conocimiento. Yo te garantizo, yo creo, pienso, que yo no fui el único idiota en su momento que apoyaba a Cristina Fernández de Kirchner por la ignorancia, por la falta de información, porque Cristina Fernández de Kirchner básicamente te mostraba el camino fácil, te mostraba un camino que se veía lindo, facilísimo, pero sin mostrarte las consecuencias de eso. Entonces ahí está el problema. Para mí ese es el mayor problema. Y ese es el problema de no saber de política nada. Ese es el problema de llegar a tus 18 años o a tus 20 años y no saber nada de política y votar sin saber a quién estás votando, sin saber qué es lo que estás votando, sin saber qué es lo que te dice el político. Porque el político te puede hablar con palabras o bien fáciles de entender o bien complejas, que a simples palabras parecen una cosa maravillosa, pero si te pones a investigar el significado de cada palabra, te sale otra cosa turbia. Entonces, para mí es muy interesante cómo se da estas cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, solamente quiero decirles que ahora sean mejores personas y voten ahora con sabiduría, ya que sé que en México van a ser las próximas elecciones ahora en este año. En Estados Unidos creo que igual este año, si no me equivoco. Perdón, ahí se me olvidé justamente eso. Y es muy preocupante. Muy preocupante como muchas personas han votado, siguen votando, ignorancia, pensando en que las cosas se solucionan de la noche a la mañana, pensando que con fabricar 2-3 billetes más se soluciona la hambruna mundial y todas esas cosas. Entonces digo, es importante, es muy importante que en las escuelas, que en los colegios, eduquen a los niños en cosas más importantes que ideologías de género, en cosas que no van al caso. Educarlos mejor en economía,
que es algo interesante. Conozco a muchas personas que ganan mucho dinero, ganan bastante dinero, ganan fácilmente sus 2.000, 3.000, 5.000 dólares mensuales, y que miren que es un sueldo bastante bueno para hacer Latinoamérica, pero aún así están en la pobreza. O sea, aún así están fracasando económicamente. Pero ¿saben por qué una persona que gana 2.000, 5.000 dólares sigue siendo pobre a pesar de ganar por encima del promedio latinoamericano? Porque una, no saben de economía. Otra, la política es un terrible. Y tres, porque en su mayoría de las personas, cuando van a votaciones, van a votar con ignorancia, sin saber qué es lo que votan. Y eso es falta. No tiene que echar la culpa a los medios de comunicaciones porque no informan bien. No. Eso es un problema de la educación pública, de la educación que te dan en las escuelas, en los colegios. Porque te digo honestamente, la política día tras día es importante y cada vez se hace más importante en la vida social. Les guste o no, a mí no me gustaba la política antes. No me gustaba, pero hasta que el día que me di cuenta que la política realmente es tan necesario, es tan importante, que afecta tanto al mundo, que si votas a un presidente te afecta tanto a un país. O sea, yo nunca pensé que un político podía cambiar tanto a un país. Nunca pensé que un político podía afectar tanto a un país. Así que entonces, honestamente, es importante que en las escuelas, en los colegios, te enseñen lo que es de un poco de política básica, pero política objetiva, ¿no? No me refiero a política de izquierda, derecha, para nada, sino que enseñarte a por qué cosas son buenas y qué cosas son malas. O sea, me refiero a cosas que son que realmente que te deberían importar, que te deberían importar cosas interesantes como por ejemplo decir que al momento de votar deberías tomar en cuenta el tema económico, o sea, el tema de qué es lo que está ofreciendo el político en el tema económico, en tema de seguridad, cosas que son realmente básicas, que son importantes en tema de salud. Para mí eso es muy importante. No me interesa, o sea, ya si lo querés meter ya temas de progresismo, feminismo, bueno, metele para el último, no me metas, poneme prioridad a la seguridad. O sea, que un político tiene que poner su prioridad lo que es seguridad, economía, el libre comercio, libertad. Punto final. Poquito más, poquito menos puede agregarle, qué sé yo, pero básico. Entonces, es algo importante que queríamos saber, cosas que no nos enseña. En las escuelas, al menos a mí no me enseñaron nunca de política, nunca me enseñaron de economía, ni siquiera de computación. Yo aprendí solo de computación. Aprendí un montón de cosas así, solo básicamente. La educación así de terrible fue. Y ojo, que yo no estaba estudiando en una provincia terrible. Estudié en Buenos Aires, casualmente. En Buenos Aires, donde se supone que están las mejores escuelas. Donde se supone que ahí tienes que salir siendo el mejor del país, tener la mejor educación del país, la mejor educación incluso hasta de Latinoamérica. Recordemos que Argentina era uno de los países con la mejor educación de Latinoamérica a nivel americano incluso, donde supuestamente ahí existen los doctores, donde están los doctores más especialistas de toda América. Pero yo literalmente de ortografía aprendí solo, literalmente leyendo libros, con ayuda de internet. De computación aprendí en un ciber, literalmente. De política aprendí escuchando a otros políticos como hablaban, a economistas, como por ejemplo Javier Milei. Él me enseñó básicamente muchas cosas. Él me dio el entusiasmo de aprender más política. De economía aprendí lo mismo con él. Gracias a que él hablaba de esa forma, yo me metí más a economía, a estudiar un poco más de economía. O sea, de todo lo que es esas cosas, yo lo aprendí fuera de la escuela. En la escuela no sé, de hecho, ni qué aprendí realmente hoy en día. Ni biología se podría decir, porque ni siquiera biología te enseñaban, literalmente. Pero bueno, así de mal está la educación. Entonces, directamente te deberían educar cosas básicas, no cosas ridículas. Pero bueno, se me fue, no sé dónde mierda el tema, pero eso es todo. Pero así que no tengo más para decir. Así que